vamos a este tema que es un poquito controversial, ¿no? En la comunidad y para los oyentes, yo tengo un amigo que es un DJ y él no se estaba quejando, pero solamente puso un post de que hay un nuevo movimiento, o un movimiento, ¿cómo se dice? Relatively new, ¿no? Ujú, Y ese movimiento evolucionó más en Europa que acá en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Es a lo que le llaman bachata sensual, ¿no? Además de la bachata sensual, hay otros estilos que hay otras personas que están tratando de hacer una fusión de la bachata con el trap ujú, chata, el so-called trap chata, que eh, hay varias opiniones sobre ese estilo. ujú. También está el souk con la bachata, ¿no? Que es más ya lo que termina siendo la bachata sensual. Y el detalle es que la bachata en sí, por naturaleza, cuando se refiere al baile, porque si estamos hablando musicalmente, Ujú, la bachata se trata de amargue, no se trata de ese, ujú, comenzó como amargue y claro, obviamente gracias a, a Juan Luis Guerra, a Luis Segura y ahora a los nuevos artistas, también está ujú, tratando temas no solamente del amargue, eh, y ese es el detalle con eso de la bachata, ¿no? Que la música refleja eh, las personas o de dónde viene el género, ¿no? Entonces, si tú eres de exacto, clase sí. baja y básicamente tú trabajas todo el día y lo que tú tienes es, y tú bebes en la noche y tú tienes entonces, obviamente pasas lo que pasan todo el mundo con eso del amor y el desamor, pues eso es lo único que va a reflejar la música, ¿no? Pero Sí. mientras ha evolucionado, pues entonces ha tocado varios temas. Pero la bachata en sí, Ujú, la bachata en sí comenzó como amargue, ¿no? Como ha evolucionado, especialmente después de los 90 el estilo, según el baile, en mi opinión, sí es sensual, porque obviamente no, ujú, en comparación con, con la salsa, que es un poquito más movida, más agresiva en términos de los movimientos, ¿no? The sharpness of the movements ujú. o los acentos. eh, la bachata tiene eso por naturaleza, especialmente también la tradicional. Ahora tenemos ese detalle que personas de ese lugar e incluso ahora se le está llamando a nivel global bachata sensual. Pero lo que he escuchado, no, no solamente, no sé si necesariamente de ti, pero de muchos de los amigos de nosotros del mismo círculo, no de música, es que, y de baile, es que la bachata ya era sensual. No, y eso es algo que el Ujú. Matatán, Brian el Matatán, siempre está diciendo. La bachata Sí, ya sí, era sensual. ¿Cuál es tu sí. opinión sobre esto que está pasando? Yo creo que es una cosa que hay que mirarla sin sentimientos, hay que mirarla como, observarla como objetivamente, porque cuando le estás preguntando a un dominicano, una persona de allá que no conoce eso y le enseñas un video, te va a decir, no, pero eso no es bachata, ¿qué es lo que es eso? Y le van a encontrar todos los nombres que no sean bachata Y se pegó ese a video. la bachata sensual. ¿Te recuerdas, Eddie, Sí, que y yo creo eso no es que, bachata? sí, del señor Leo. Y creo que lo que ha pasado es que nos hemos enfocado tanto en definir lo que algo no es, que a veces no le ponemos la importancia a explicar qué es lo que es. Por ejemplo, la palabra sensual, al igual que la palabra tradicional, que se usa mucho en el mundo de nosotros de baile para definir un estilo o para ponerle un label, Ujú. ¿verdad? Un nombre a un estilo que surgió de una área marginalizada, una área rural. Y creo que el error es que ya en el país de nosotros ya existen esos términos, pero tienen sentidos muy diferentes. Claro que la bachata dominicana en la República Dominicana ya era sensual, al igual que lo es el merengue, al igual que lo es el son y el bolero y la salsa. Cada ritmo tiene su sensualidad. Lo Sí, que pasa es que como se manifiesta es muy diferente en cada ritmo. Y en el ritmo dominicano la sensualidad se manifiesta
forma sublime. Estás Ok. bailando y hay sentimientos sensuales, depende de con la persona con la que tú estás bailando. El baile por lo natural ya era sensual y en el mundo fuera de RD, a veces miramos algo cultural y si no lo entendemos, tratamos de fill in the gaps, Ok. tratamos de darle el entendimiento que no tenemos. Y creo que de ahí surgió esta idea de que el nombre bachata sensual es algo distinto a lo que es la sensualidad en la bachata dominicana. Yo entiendo el por qué los nombres existen, los diferentes labels, yo lo entiendo. Eh, no sé ahora si estoy de acuerdo o no, pero entiendo por qué lo hacen, porque en el mundo de nosotros también hay una falta de conocimiento de que lo que es la bachata. Y cuando hay bachata mezclada con cualquier otra cosa, hay personas que entienden que hay que buscarle un nombre más adecuado y hay personas que dicen, no, a esto le vamos a llamar bachata porque a mí me gusta la bachata y lo que yo bailo es bachata. Y entendí ahora que a lo que se refieren es a la música y no al baile. Ok. Porque cuando tú bailas una bachata tradicional, quote unquote, la persona tú le preguntas, pero ¿por qué esa bachata es tradicional? Ah, porque mira, estamos escuchando la música del pasado. Esos son los músicos de antes. Y ahí está el detalle, porque esa palabra, bueno, me imagino para ti como músico, una persona cualquiera que te diga bachata tradicional, no va a ser el mismo sentir de preguntarle a una persona como Martírez qué es tradicional, porque para ellos Sí. tradicional significa una época específica, el estilo de tocar la guitarra de esa época, los instrumentos de esa época, cuando no se usaba la guira y se usaba la maraca, y Ok. fuera de ese mundo, ahora estamos, pero mira, la bachata sensual es esto y la bachata tradicional es esto. Pero mira, es interesante porque creo que hay muchas opiniones, pero las opiniones para mí que más importan son las de los músicos que crean la música. Creo que Sí. ahí es que tenemos que Sí. pasar más tiempo hablando con ellos y preguntándoles a ellos qué ustedes creen de esto, qué ustedes definirían, cómo lo definirían. Pero no creo que hay problema ahora con llamarlo bachata sensual porque creo que el alternativo es llamarlo bachata y creo que ahí hay un problema más grande. Entonces, yo aprecio que le han puesto un nombre, por lo menos que lo identifique, pero creo que también con ese nombre tiene que traer más conocimiento de qué es y no es la bachata sensual y cuáles son las partes que combinan y que chocan con la cultura dominicana para que haga más como conocimiento.